Los cristianos debemos cuidar nuestras relaciones con aquellos que Dios creó a su imagen, por muy distorsionada que esté por su pecado, y sobre todo con los hermanos en la fe, como se nos manda en 1 de Juan 4:21. Es una muestra del amor que sentimos por el Creador, el amar a quien por Él ha sido creado. Sin embargo, sabemos que esto no es fácil porque existe una lucha entre nuestra carne y el espíritu, y esa tensión en ocasiones nos entristece cuando le fallamos al Señor, porque pecamos contra Él, aunque las consecuencias las paguen otros. Por este motivo, siempre conviene recordar que sin la misericordia de Dios solo habría juicio, y un juicio justo en el que todos seríamos condenados al no poder alcanzar nunca la justicia exigida por Dios. Pero a su vez, que ese juicio ya se celebró desde que todos pecamos en Adán, y que la sentencia solo ha quedado pendiente de ejecución contra los que rechacen a Cristo. En los demás, la sentencia ya fue ejecutada en la persona de Jesús clavado en una cruz. Por eso no todos seremos juzgados, pues ya lo fue el Señor por nosotros. Esta es la razón por la que todos debemos considerarnos culpables y no inocentes por el hecho de haber sido limpiados por la sangre de Cristo. Este es el motivo por el cual debemos ser humildes y no señalar a los demás que rechacen al Señor considerándonos mejor que ellos. Esta debiera ser la causa de nuestro arrepentimiento diario por todo el pecado acumulado con el dolor que conlleva, a pesar del perdón recibido, porque otro pagó por ellos. Porque este perdón inmerecido es la muestra del amor de Dios que nos debiera avergonzar cuando nosotros no perdonamos. Pero cuando nos damos cuenta del error es cuando nos llenamos de gozo, ya que no hay mayor alegría que recibir el perdón de la salvación tras presentar ante Dios el pecado cometido. Esto nos quita el peso y la tensión que nos agobiaba, e incluso la enfermedad. Por eso el rey David en el Salmo 32 nos revela que mientras silenció su pecado ante Dios, se envejecieron sus huesos. Sin embargo, es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Por lo tanto, el perdón es la base de la alegría de nuestra salvación. Si no sentimos ese gozo, quizá aún hay algo oculto que no hemos presentado ante Dios y nos atormenta. Por eso no basta con reconocer el pecado, sino que también debemos confesarlo. En cualquier caso, que la Iglesia de Cristo no pierda el ánimo, porque como leemos en el versículo 7 del Salmo 130, esperemos en el Señor, ya que en Él hay misericordia y en Él hay abundante redención. Pero tengamos claro que solo la habrá cuando clamemos por ella desde lo más profundo del abismo en el que nos encontremos, como refleja el versículo 1. Es decir, solo clama el que está desesperado. No es una mera petición u oración desde una posición cómoda como creyentes, sino una súplica del que tiene un corazón contrito y humillado por el pecado. Y agradezcamos ese dolor como lo que es, la tristeza que es según Dios y que produce arrepentimiento para salvación a tenor de 2 de Corintios 7:10, lo que nos convierte en pobres en espíritu y partícipes del reino de los cielos. Por lo tanto, lloremos para recibir consolación, como nos enseñó el Señor en el Sermón del Monte de Mateo 5:4. No resistamos al dolor, aceptemos que es pura misericordia la que lo provoca, porque el Padre quiere que nos demos cuenta de aquello que necesitamos y aún no tenemos, que es el gozo de nuestra salvación. Por lo tanto, clama si perdiste la alegría de la salvación y dile desde el pozo de la desesperación en el que te encuentras: Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica, como expresa el salmista en el versículo 2 del Salmo 130. No dudes en confesar con arrepentimiento el pecado que aún te mantiene sin esa dicha. Que así sea en el nombre del Señor Jesús. Amén.